Buenos días chicos, continuando con nuestros trabajos en casa, el día de hoy toca la asignatura de historia y toca como tema la economía virreinal. Este tema se desprende de los que ya habíamos visto de manera previa, que es la conquista de México. Recuerden que en la caída de Tenochtitlán empieza el periodo en donde los españoles empiezan a gobernar en México, y este periodo donde se le llama Nueva España al país, y es donde viene la parte del virreinato. Entonces, el día de hoy vamos a ver nada más la economía virreinal, cómo se basaba, y principalmente en la agricultura y la ganadería, que fueron dos de las actividades económicas que le dieron gran potencia a la Nueva España. También la minería, pero pues eso ahorita lo vamos a ondear un poco en el tema. Las indicaciones, como ya la saben, cada trabajo que realicemos tiene que tener su tema, tiene que tener su aprendizaje esperado, su fecha y su margen, ¿vale? Entonces, pues vamos a dar inicio con el tema. Voy a dar inicio primero con el aprendizaje esperado, que son nuestras expectativas de clase del día de hoy. Dice, señala la importancia de las nuevas actividades económicas y los cambios del paisaje. Al realizar nuevas actividades económicas, pues como por ende había diferentes cambios en el paisaje, empezaron los españoles a tomar ciertas tierras que ellos se dieron cuenta que eran muy fértiles, que eran ricas en frutos, en lo que se daba ahí, y entonces empezaron un poco a modificar ya como tal, pues la parte de lo que era Tenochtitlán, empezó a poblarse más este por la parte de la agricultura para siembra, y empezaron a desaparecer las lagunas poco a poco, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el tema. Dice, la minería era la fuente más buscada de riqueza en aquel entonces, y fue la que hizo crecer la economía del país de la Nueva España, la minería. La mayoría de los habitantes de la Nueva España se dedicaba a esto, ¿vale? Entonces ahí es donde entra la agricultura y la ganadería. Son actividades económicas que los mismos indígenas empiezan a realizar, y que muchas veces fueron trabajados por hacendarios españoles, los mandaban a trabajar a ellos, ¿vale? La ganadería en América tiene un origen en la forma de criar el ganado de España. Cuando los españoles llegan, que también con ellos llegan nuevas formas de cuidar al ganado. Entonces, los españoles traen consigo también diferentes tipos de animales, hacen crecer un poco la fauna y las actividades que se hacían. Principalmente la ganadería en México y en América Latina tiene una gran importancia a un animal, que es el caballo. Por eso acá se los dejo subrayado. ¿Por qué? Porque empiezan a cambiar los hábitos, las maneras en que hacían actividades. Los caballos, por ejemplo, sirvieron para trasladarse, eh, le sirvieron también mucho para esta parte del ocio. Ellos hacían competencias de carreras, ellos tenían también un rodeo en donde los ponían a bailar, y había muchas actividades que en la actualidad se siguen haciendo, pero que en sí son traídas desde España. Todo este tipo de actividades con el caballo. También dentro de la ganadería, pues el ganado, lo que son las vacas, las reses, pues empezaron a incursionarlos dentro de su dieta. Son desde platillos que traían los españoles, y empezaron a mezclarlo también un poco con la comida que ya había tradicional mexicana. Se empezó a mezclar de la res, los borregos, la crianza de animales pequeños, porque ellos dividían el ganado en dos tipos. Uno que eran el ganado grande, que eran los caballos, las reses, las vacas, y también tenían lo que llamaban el ganado pequeño, que eran desde cabras, burros, mulas, de incluso la gallina, que también le empezaron a meter más a su alimentación. La ganadería en una gran escala también fue practicada por los españoles, y se realizó en varias partes de México, y no solo en México, también en Latinoamérica empezaron a, a practicar la ganadería, y empezaron a ver que había una gran abundancia en tan solo de comida, de pieles, y empezaron a ver en qué más podían utilizar todos estos recursos que tenían los animales, ¿no? La leche, los huevos, ¿no? La gallina. Entonces empezaron a explotarlo como tal, estos nuevos animales que no estaban tan acostumbrados los pueblos indígenas, y fue como lo empezaron a incursionar. Eso por parte de la ganadería. La agricultura, como ya les había mencionado, fueron terrenos que eran de indígenas, y que luego los españoles los estuvieron
pues mandando a ellos para que trabajaran sus tierras. ¿Esto por qué? Porque antes la esclavitud no estaba prohibida, entonces los españoles que tenían cierta cantidad de dinero, cierto estatus social, pues podían comprar esclavos y los tenían trabajando. Esto cambió un poco después, pero principalmente fue como empezó todo. Los campos eran trabajados por indígenas y esto era para hacendarios españoles dentro de la agricultura. Los españoles también, como trajeron animales, también han traído ciertas plantas y muchas de ellas que son utilizables en la dieta diaria, ¿no? del mexicano en la actualidad. Dentro de las nuevas plantas traen cereales. Dentro de todos los cereales se dice que traen trigo, arroz, cebada y centeno. Son aportaciones de los españoles de acuerdo a los cereales. Hortalizas trajeron consigo la zanahoria, el rábano, la lechuga, la col, la cebolla, el ajo. Árboles frutales también fueron traídos por los españoles como el higo, la uva, el olivo, el nogal, el durazno, la manzana, la pera, el limón, la naranja y la caña de azúcar. Y para producir también trajeron plantas que sirven para usos textiles, como el lino, el algodón, el cáñamo, la morera. Y estos fueron como las plantas que los españoles metieron al territorio mexicano. Como tal, estos son como los aspectos más relevantes dentro de la agricultura y la ganadería en el periodo del virreinato. Las aportaciones que ellos trajeron pues son muy importantes porque a la fecha se siguen utilizando, se sigue consumiendo los animales, las plantas y son como partes de la comida tradicional también mexicana. Entonces, continuando con esto, vamos a pasar a la parte de las actividades que se les tienen programadas. Como ya se han dado cuenta, todo se lo manda en un archivo, pero me gusta leerlo para las aclaraciones. También el día de hoy me permití hacerles unas plantillas, unos formatos para las actividades, para que más o menos lo puedan rellenar ahí mismo. Si lo quieren hacer en otra hoja, pues también no hay ningún problema. Solamente es una sugerencia de formato de cómo sería. ¿Vale? Entonces son 4 actividades. La primera es crear un cuestionario con la información del tema de la economía virreinal. Como tal, el archivo es el que les voy a mandar y de ahí quiero que saquen ustedes un cuestionario. Al momento que hice crear un cuestionario es que ustedes van a sacar las preguntas, pero también mismos las respuestas ahí mismo, ¿vale? Deben ser 10 reactivos con eso. Entonces ustedes van a inventar la pregunta con su propia respuesta. Esa es la primera actividad. La segunda actividad es las páginas del libro de Santillán, la 290 y la 291. Esas serían las páginas que tendríamos que realizar. Y también, pues, como ustedes ya saben, el libro de Santillán también trae apunte, ahí también se pueden apoyar si existiera alguna duda. ¿Qué más? Tienen que contestar el cuadro comparativo con los aspectos más importantes de la ganadería y la agricultura en el periodo virreinal. Es más o menos como lo que está en el pizarrón, ustedes lo pueden ir desarrollando en un formatito que les voy a dejar ahí, ¿vale? Y por último es realizar un mapa mental con dibujos o ilustraciones de ustedes o recortes de cómo era la economía virreinal. Aquí hay una sugerencia también que les dejo de cómo podría ser, pero ya saben ustedes cuáles son las exigencias de un mapa mental, que tiene que tener sus ilustraciones y tiene que tener obviamente una coherencia en cómo organizan la información. Entonces, pues por mi parte ya sería todo el día de hoy y nos vemos el día de mañana con las siguientes actividades. El día de mañana les toca la asignatura de, si no me equivoco, eh, mañana les toca la de geografía. Y el viernes les tocaría ciencias naturales y formación cívica y ética. ¿Vale? Entonces, sería todo por el día de hoy. Que tengan un bonito día y nos estamos viendo por aquí el día de mañana. Hasta luego.